Muy buen día, ¿cómo están? Eso, qué bien, ¿ya se saludaron? Y al que no saludó, ¿por qué no lo saludó? De pronto hay alguien que no ha saludado, dele una miradita al menos a la distancia, al menos dígale alguna cosa bonita. Bienvenidos, un buen saludo, un abrazo para todos. No sé si hay personas que hoy por primera vez están aquí. Quiero saludarles también. ¿Quién vino por primera vez? Yo miro, a ver, por primera vez. ¿Todos son viejos? Bueno, entonces un aplauso para todos. Bienvenidos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Eres tú el que produjo en nosotros el deseo, la voluntad, el querer como el hacer. Así dice tu palabra. Y aquí estamos. Gracias por atraernos. Gracias, mi Señor, por ingeniártelas de alguna manera y nos traes a tu casa. Gracias porque tú has extendido tu misericordia y nos has atraído con lazos de amor. Gracias, mi Señor, porque no fue iniciativa nuestra. Estábamos descontrolados, desviados, desubicados tras otras cosas, pero tú, Señor, nos has conservado. Tú sigues trabajando en nosotros. Gracias. Y ya que estamos aquí, mi Señor, en esta mañana, en este lugar, en tu santuario, mi Señor, permite que los cielos estén abiertos, que el corazón de cada uno esté atento, sea permeado por tu palabra. Espíritu Santo, encárgate tú de revelar, encárgate tú de convencer, encárgate tú, mi Señor, de aún traducir las palabras que no diga. Tú lo traducirás a la necesidad, al corazón, a la vida de cada persona. Tú conoces el corazón de cada uno. Sabes lo que ha vivido en esta semana, lo que está pasando en sus emociones, lo que ha sucedido en casa, lo que ha sucedido fuera. Tú conoces la condición de cada uno, su tristeza, su dolor, su enfermedad, su frustración, su preocupación, sus temores. Mi Señor, tú eres suficiente. Ruego en el nombre de Jesucristo que intervengas, que en esta mañana tú intervengas, mi Señor, y sea hecho conforme a tu gracia, a tu amor. Sé propicio de cada hombre, de cada mujer, de cada persona que está aquí. Sé propicio, mi Señor. Hazlo por tu nombre, hazlo por tu palabra, hazlo porque son tus hijos y no hay otra opción. Si tú no intervienes, estamos perdidos. Y aquí estoy simplemente como un instrumento. No soy más que un instrumento. Si te place tomarme, entonces aquí estoy. Escribe, haz lo que quieras con mi vida. Me dispongo ante ti. Y que haya el sentir que hay en ti en mi corazón. Mira a través de mis ojos, habla a través de mi boca. Mi Señor, usa mi ser, pero que se haga tu voluntad. Gracias, mi Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, bienvenidos. Dispóngase y que el Señor haga su voluntad. Tome su lugar, por favor. Voy a hablarles que quizás no es muy común hablarles de una historia de redención. Tal vez si yo le hablo de una historia de redención, inmediatamente piensa en Jesús. Pues sí, tiene razón, pero quiero contarle algo más. Cuando inicia el libro de los jueces, inicia con unas frases agridulce, más bien triste. Dice que después de la muerte de Josué y toda aquella generación, se levantó una generación que no conocía a Dios, ni conoció la historia de cómo Dios liberó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Luego dice que entonces cada uno, la frase más común, como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le daba la gana. Por lo tanto, se fueron tras dioses ajenos, se pervirtieron, se alejaron de Dios e hicieron enojar a Dios. Dice, provocaron a ira a Dios
y por lo tanto dice que no pudieron terminar de conquistar la tierra ni tampoco expulsar los habitantes de la tierra. Se convirtieron como avispas para ellos, que luego los oprimieron, los maltrataron y empezaron a fracasar. Dios puso jueces, sin embargo, con los jueces tampoco funcionó porque el pueblo se había apartado de Dios. Y el último versículo el versículo 25 del capítulo 21 de Jueces termina con la misma frase diciendo: en esos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana. Versión internacional, versión lenguaje actual, versión PDT dice así. La versión del 60 dice que no había rey en Israel, por lo tanto cada uno hacía lo que bien le parecía. Es igual lo que le daba la gana. Conclusión de ese libro es una historia triste, amarga, es una historia de decepción, es como una mancha dentro del escrito bíblico de promesas y bendiciones. Ahí hay algo que no es agradable. Cuando se lee con detenimiento, uno que termina como dándole coscorrones a esa gente. ¿Pero qué tan terco? ¿Por qué tan tonto? ¿Por qué tan brutos? Pero en medio de esa historia es interesante. Aparece un escrito, como aquellos escritos que aparecían en los periódicos. Bueno, todavía aparecen en los periódicos. No leyendo, de pronto aparece un cuadro negro y unas letras blancas que resaltan, dando un anuncio importante. O en YouTube, uno está viendo un video, de repente corta y le aparece una publicidad grande, llamativa, como algo importante que aparece. Pues resulta que en ese tiempo, durante ese tiempo, exactamente en ese tiempo de los jueces, aparece una historia así, y es el libro de Ruth. En medio de esa historia inicia igualmente, dice: en aquellos tiempos, como no había rey, entonces aparece esa historia, que es una historia de un contraste muy grande, de una mancha negra que era Jueces, resaltan unas letras blancas, una historia de amor, una historia de redención, o diríamos más completa, una historia de redención por amor. Y es el libro de Ruth. En medio de ello, para contar algo que es especial, y es lo que en síntesis se puede decir, que en medio de la mancha negra, en medio de la oscuridad, en medio del caos, Dios rescata, Dios interviene por amor. Y ese es el libro de Ruth. Voy a contarle rápidamente. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? A ver, levanten la mano. ¿Conocen la historia de Ruth? De Noemí, Ruth y Booz. Alguien, levante la mano, por favor. Los que no lo han leído no saben de lo que se está perdiendo. A ver, dígale a su vecino: si no lo has leído, no sabes de lo que te estás perdiendo. Dile: no entiendes entonces la redención que hizo Jesús, porque esa es la explicación de la redención que hizo Jesús. Y le voy a contar, si no lo ha ido, léalo. Se lo voy a narrar rapidito. Son 4 capítulos, cortos los capítulos. Y esta historia se desenlaza en una pequeña población llamada Belén, una familia campesina en tiempos de sequía, de hambre, por la misma condición de pecado que habían alejado a Dios. Había maldición, la tierra prometida, la más fértil del mundo, ahora estaba en sequía. Y esta familia, conformada por 4 personas, un hombre llamado Elimelech, su esposa llamada Noemí, y 2 hijos, uno llamado Malión y otro Quilión, que tiene unos significados no muy buenos, deciden irse a un país vecino llamado Moab. Y pasa algo: ellos, buscando sobrevivir, llegan allá y empieza a ubicarse, a trabajar en los campos de Moab. Pero sucede algo: Elimelech, el esposo de Noemí, muere. Queda con sus 2 hijos, ella viuda con sus 2 hijos. Sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth. Pero algo pasó, también se murieron.
Y eso es interesante. Se murieron los 3 hombres de la casa. Allá queda esta mujer viuda y huérfana de sus 2 hijos, porque también hay padres huérfanos. Así, y queda con 2 nueras viudas. ¿Y ahora qué hacemos? Ella, decepcionada, en amargura, no sabe qué hacer. Le llega una noticia que ya en Belén, ya habían pasado 10 años, allá en Belén había ya comida. ¿Por qué había comida? Porque las personas se habían vuelto a Dios en medio de la humillación y Dios había tenido misericordia. Así que esta mujer decide volver a Belén, su casa. Las 2 nueras quieren acompañarlas. Ella dice: no, por favor, no tengo nada que ofrecerles. Yo estoy amargada, estoy en ruina, no hay nada que hacer. No puedo, quédense con su familia, quédense acá. Ustedes van como extranjeras, no. Orfa acepta el consejo y se queda. Sin embargo, Ruth decide no. Y entonces ella dice aquellas palabras más hermosas, más contundentes, que hasta en los matrimonios se menciona esas palabras. No, Ruth le responde a Noemí, su suegra, bueno, su suegra pasada, porque ya no era suegra, su hijo, el esposo, ya había muerto. Y Ruth le dice estas palabras: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Tremendo. Es el centro de ese relato. Al ver Noemí la determinación que tenía Ruth, ella decide no insistir más y emprenden el viaje de retorno a Belén. Cuando llegan a Belén, hay un asombro de todo el vecindario. Era una población pequeña, al ver en las condiciones que llegaba Noemí, tal vez muy mal, con toda la tristeza, la amargura, mal vestida, sin zapato, quizás muy pobres, en ruina, y la otra en esa tristeza. La saludan y dicen: mi dulce Noemí, porque ella era una mujer importante allí. Dice: no me llamen dulce, llámenme amarga, porque Dios me ha castigado y Dios me ha despreciado y me dejó en ruina, es la expresión de ella. En fin, pasan unos días, regresa posiblemente a un terreno que ya no le pertenecía. ¿Por qué no le pertenecía? Porque lo habían abandonado. 2, porque el dueño era su esposo Elimelech, y en ese entonces, por la ley, las mujeres no tenían propiedades ni herencia. Así que era una extranjera igual que su nuera Ruth. Entonces se queda allí, toma iniciativa Ruth de hacer algo, porque en aquel entonces era por ley que las personas pobres, especialmente las mujeres, las viudas, podían ir a recoger espigas cuando estaban recolectando la cosecha, cuando era tiempo de siega, y precisamente habían llegado en la época en que estaba la siega de la cebada. Ruth decide ir con la bendición de Noemí, su suegra, y va a recoger, hay muchos campos. Ella no sabe qué campo escoger, dónde podía ir. Tal vez había en un lugar, un campo, una finca, había muchos recolectores, tal vez había menos. No sabemos en cuál era el lugar y por qué escogió el lugar. Lo cierto es que llegó y empezó a recoger, y cuando recoge, sorpresivamente el campo donde estaba era el campo de Booz, un pariente cercano de su suegro Elimelech. Y él no estaba allí, llega y dice: ¿quién es esa muchacha? Parece que ya habían de costumbre quienes recogían, otras mujeres, pero no la conocía a ella. Entonces hay un señor, el capataz, el señor encargado de la cosecha, le explica, le narra toda la historia de quién era ella y cómo había venido con Noemí. Él le dice:
no te vayas la saluda, no te vayas de aquí. Y pasa algo muy curioso, le dice a los trabajadores, dice, dejen caer disimuladamente espigas para que ella recoja. Al final recogió 20 kilos, se fue emocionada, le cuenta a su suegra y le dice ella, Dios ha sido bueno. Aún cuando nos fuimos, Él ha hecho y ha sido bueno con los muertos y con los vivos, hablando de su esposo muerto y sus hijos. Que había una persona que estaba allí, esa persona llamado Booz es el que hace algo. Y ahí vamos a ir entendiendo qué ese personaje, por qué es tan trascendental en esa historia. Sucede entonces que siguió haciéndolo. Un día su suegra le dice, no es justo que tú sigas allí conmigo pasando esto, ya tiempo debes casarte, eres joven. Hay algo que tú no sabes, en nuestro país hay algo que se llama redención. Así que escucha mi consejo y hazlo. Haré lo que tú me digas. Ve, estaban celebrando la recolección del grano, ya desgranando la cebada. Mira dónde se acuesta a dormir Booz. Perfúmate, vístete bien y espera que nadie te vea. Cuando él se acueste, cuando esté dormido, destapa sus pies y acuéstate a sus pies. Haré lo que tú me digas. Ella no sabía eso. Lo cierto es que cuando Booz se despierta a la medianoche, ve a esa mujer allí. Él se asusta. ¿Qué pasó? Y ella le dice, extiende tu manto. Era una señal de redención. Y ella entonces le dice, quédate allí y no le digas a nadie y vete por la mañana. Yo voy a hacer lo que sea correcto ante la ley. Al final de la historia es que otro pariente que podía redimir no la redime. ¿Por qué no la redime? Porque le dice, si redimes la tierra, ¿en qué consistía la redención? Ella no tenía derecho, solo un familiar tenía derecho de comprar, pagar un impuesto al Estado o el que había poseído la tierra con un derecho por ser familiar. Y al hacerlo tenía que quedarse con la viuda, porque ese era como el tiquete, el sello de esa transacción. Así que el otro no acepta porque tiene su familia. Booz parece que era un soltero adulto, no sabemos si era viudo o qué pasó, pero él acepta. Yo lo acepto y lleva testigos, 10 personas para que sean testigos, y yo hoy queden como testigo que yo me quedo con esta tierra y me casaré con Ruth. Y final de la historia, en síntesis, es que se casan y tienen un hijo. Ese hijo es el símbolo de la redención de las dos mujeres. Y ese hijo se llama Obed, quien más adelante se convierte. Él tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene un hijo que se llama David. Así que Obed fue el abuelo de David. Y vamos a entender un poquito esta historia, porque es una historia totalmente profética, es una historia que nos lleva a entender muchas cosas. Yo quiero explicarle un poquito. Los 4 capítulos tienen el mensaje claro de este viaje. El primer capítulo, si lo puedes poner ahí en pantalla, está lo que llamo primer punto, es la historia, el relato de la historia. Lo primero que aparece en el primer capítulo es en los campos de Moab. Escuche esto, los campos de Moab. Ellos se van a Moab. ¿Por qué Moab? Moab era otro país. No debían irse a otro país, porque Moab había sido maldita en el paso del desierto. Cuando iban a la tierra prometida, ellos no dejaron pasar a Israel, y declaró maldición Moisés sobre ese pueblo, y Dios había dicho que nunca se juntaran y no habitaran jamás en ese pueblo, en esa nación. Ellos se fueron a los campos de Moab. ¿Y por qué se fueron allá? Por la situación que ya conté. Pero Belén, donde vivían, Belén traduce la casa del pan, la casa de la provisión. Pero había un problema, porque se habían alejado de Dios, no había provisión. Ellos se van a Moab.
¿Y qué representa Moab? Moab representa el mundo de pecado, de maldad, lo rechazado, porque no hay Dios, no hay temor de Dios. Ellos se alejaron de Dios. Y al alejarse de Dios, pasó lo que pasó. Las tragedias vinieron. No solamente fue muerte, sino fue ruina, fue fracaso, y vienen con las manos vacías otra vez. El capítulo 2 es el regreso a Belén, donde vivía, el regreso a casa. Regreso a casa donde había provisión. Y eso es muy relacionado con la historia que narra Jesús allá en Lucas 15 sobre el hijo pródigo, que se va al mundo, por allá viene el fracaso, pero regresa a casa, a la casa del padre, en una condición muy terrible, pero el padre lo recibe con los brazos abiertos. El regreso a Belén, hay una cosa maravillosa que sucedió allí. El tercer capítulo narra los campos de Booz. De ella va a recoger allá los campos de Booz. Vamos a entender algo. Si le narro, voy a hacer una pausa en el capítulo 3, ya usted está leyendo conmigo, capítulo 3, pero voy a hacer una pausa a la tipología. ¿Qué es tipología? Tipología es la representación de algo. En la Biblia hay figuras, hay acontecimientos, hay historias, hay personajes que representan algo que vendría. Por ejemplo, el rey David representa a Jesús. En muchos profetas representa el caso de Noé, representa un redentor, el nuevo mundo, Jesús, la salvación del mundo. ¿Qué representa entonces esos personajes? Voy a decirle rápidamente. Belén representa la casa de Dios. Moab representa el mundo. Booz representa a Jesús, el redentor. Noemí y Ruth representa la iglesia en dos direcciones. En dos direcciones, ahorita le explico. Son dos tipos de personas dentro de la iglesia. Y bueno, el proceso, toda esa vuelta que dan para llegar allí, que nace Jesús, después, bueno, de la descendencia que nace Jesús, es el proceso de la vida de nosotros cuando estamos en la casa de Dios, en el reino, nos alejamos, volvemos o cosas similares. Entonces, volvemos otra vez al capítulo 3 que estoy narrando en los campos de Booz. Es decir, cuando habla de los campos de Booz, es que llegó a la casa, el reino, pero se trasladó a los campos de Booz, los campos de Jesús, al lugar donde Jesús habita, la casa. Pero después el capítulo 4 narra lo más hermoso, lo más tierno, y es en el corazón de Booz. Booz no la conocía, ni ella conocía a Booz. Al rendirse a sus pies, llega a su corazón. Y es la historia de amor más hermosa en medio de la tragedia, en medio de la oscuridad. Y es la relación de Cristo y la iglesia, entre Ruth y Booz, relación de la iglesia y Cristo. Es la tipología. Y vamos a mirar algunas enseñanzas de esto. ¿Ya leyó conmigo? ¿Le gustó el libro de Ruth? ¿Le gustó? Y eso tiene muchos detalles hermosos, hermosos. Voy a sacar algunas enseñanzas de allí. Y me vas a ayudar con las citas que te puse. Lo primero que vamos a ver, lejos de Dios, las enseñanzas. Cuando ellas se van de esta familia campesina, se va de Belén, de la casa de Dios, se van a Moab, al mundo. Vamos a leer Ruth capítulo 1 versículos 20 y 21, la nueva lenguaje actual. Vamos a ver qué dice. Ella dice, Noemí, sí, ella les dijo: por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo,
ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías, porque ¿por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Pregunta, ¿eso es verdad? ¿Y por qué dice eso? Mire, cuando uno está lejos de Dios, tiende a amargar, tiende a culpar a Dios de las cosas malas que le pasan. ¿Qué es estar lejos de Dios? Cuando uno se desconecta, cuando deja de orar, deja de hacer su devocional, cuando deja de congregarse y está tan entretenido buscando en el mundo cosas. Ellos se fueron a Moab a buscar sus recursos, a buscar cómo sobrevivir. Pero ¿dónde era que estaba la provisión? Era en Belén, la casa del pan, la casa de la provisión. Usted puede investigar ese término. Belén, que traduce la casa de la provisión, era allí porque ese lugar lo había puesto Dios para proveerles. Pero el pueblo estaba igual, ellos, como era todo el libro de los jueces, estaban lejos de Dios. Ya no había temor de Dios, y entonces la opción, no, hay que salir adelante, vamos a buscar la platica. Y se fueron a Moab. Se va al mundo a buscar, a rebuscar. No, que no tengo tiempo de ir a la iglesia, hay que sacar la familia adelante, hay que sacar la familia. Y Elimelech parecía sabio, parecía un hombre muy sabio, responsable, pero se estaba alejando de Dios. Cuando las cosas, uno está lejos de Dios, las cosas no salen bien. Los chicos, los nombres de ellos traducen enfermedades, son enfermedades. Ellos murieron posiblemente por algunas enfermedades. No sabemos qué le pasó a Elimelech, no hay un registro en la Biblia que diga por qué, pero sí sabemos que estaban lejos de Dios. La víctima, si se puede decir así, del mayor sufrimiento era Noemí, la esposa de Elimelech. Ella culpa a Dios, cree que todo lo que pasa es porque Dios les abandonó, pero eran consecuencia de la desobediencia. Así que cuando uno está en desobediencia, escuche esto, y lo va a ver, es como matemático en toda la vida. Toda persona que está en desobediencia culpa a otro de su condición, culpa a su familia, culpa a la iglesia, culpa al líder, culpa a los pastores, o termina culpando a Dios. ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Es porque no oran por mí, es porque no me atiendan, es porque ahí es un clasista. Cualquier argumento, siempre que uno está lejos de Dios, culpa a otro. Eso estaba pasando con Noemí. Ella estaba lejos de Dios, estaba en amargura y culpa a Dios de su condición. Otro es en la búsqueda de Dios. Ruth capítulo 2 versículo 3, vamos a usar la versión PDT. Uso esas versiones porque es muy claro allí. Entonces, cuando estamos en la búsqueda de Dios, ella regresa y mire lo que dice. Entonces Noemí respondió: sí, ve y hazlo. Ella le estaba pidiendo permiso para ir a recoger espigas. Así que salió de inmediato y empezó a recoger espigas y detrás de los trabajadores. Y resultó, escuche, diga, resultó que justamente ese campo pertenecía a Booz, el familiar de Elimelech. Escuche esto. Aun cuando uno ha estado lejos de Dios, aunque ha estado amargado, aunque ha estado mal, aunque haya sido desobediente, en el momento que intenta buscar a Dios, en el momento en que se propone buscar a Dios, Dios de alguna manera le va a guiar hasta que se acerque a su campo, a su territorio, el lugar de la bendición. Ella no sabemos cómo llegó allí. Había muchos campos, muchas fincas llenas de cosecha, y estaban trabajando porque la cosecha era para todos al mismo tiempo. Y ella, ¿cómo es que llega exactamente al campo de su Redentor? Porque Dios lee el corazón. No vamos a entender mucho desde allá, desde el Antiguo Testamento, eso. ¿Cómo le guió? No sabemos. Lo cierto es que si ella llegó allí, es porque alguna señal, algo puso en su corazón que llegó allí.
Porque si eso no hubiera sucedido, tampoco hubiera sucedido el día que nace Jesús. ¿Cómo llegaron los Reyes Magos allí? ¿Cómo llegaron los pastores? Tal vez hubiéramos tenido que decir, como dijo alguien, tendríamos que haberle dicho a los magos: no vayan, porque no van a ser Jesús. A los pastores: no vayan, porque Jesús no nació. Porque si ella no llega a ese campo, nunca hubiera nacido Jesús. ¿Sí lo nota? Dios guió. ¿Cómo? No sabemos. Pero pasó algo. La actitud que tuvo: voy a buscar. Y se acercó a los campos. De alguna manera el Señor le atrajo. Algo pasó un día. Estaba usted en la situación, no sé en qué situación estaba, pero un día de alguna manera llegó a un grupo de paz. De alguna manera llegó a la iglesia. ¿Cómo? No sabemos. ¿Cómo? Voluntad suya, no lo trajeron, me invitaron, pero aquí llegó. Y aquí está. Su Redentor le está trayendo de alguna manera. No viste un ángel, no recibiste una señal del cielo, no hubo una estrella que te guiara, no apareció un poco de un coro de ángeles diciendo: vaya a la iglesia Misión Paz, vaya al grupo. No, pero de alguna manera entraste al campo de tu Redentor, al campo de Jesús. De alguna manera, ahí estás. Qué lindo, ¿cierto? En el acercamiento a Dios. Lo primero es lejos de Dios. Segundo, en la búsqueda de Dios. Tercero, en el acercamiento a Dios. Estoy hablando de enseñanza. Ruth capítulo 2 versículo 8. El acercamiento a Dios. Ella llegó al campo, pero no conocía a Booz, ni Booz la conocía. Vamos a leer 2:8. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Jesús, el día que llegaste a casa, a la iglesia, de alguna manera el Señor dejó espiguitas para ti. Dejó caer espiguitas, bendiciones que tú ni siquiera pensabas que iban a llegar. Bendiciones, espiguitas en la salud, espiguitas en lo financiero, espiguitas en el hogar. Algo pasó, un sustento de un día más, una tranquilidad en medio de una presión que tenías. Él te dejó espiguitas. Escuchaste una palabra, recibiste un abrazo. Algo pasó aquí, algo ha sucedido. Pero Él te dice: no te vayas, quédate con mis otros siervos, quédate en mi casa, quédate, que aquí hay algo más. No son solo espiguitas, hay algo más. Cuando determinamos acercarnos a Dios, Él lo hace. Si usted lee lo anterior, le estoy diciendo espiguita porque no tengo el tiempo para leerle, pero ya le narré, usted lo lee, que le dijo a los criados, a los trabajadores: dejen espigas para que ella recoja. Se le acerca ya él a ella, le dice: no busques otro lado, no vuelvas a Moab, no vuelvas al mundo. Tu necesidad no es por allá, no se suple por allá. Esta es la casa del pan, es la casa de tu provisión, y aquí está tu Redentor que sabe cuál es tu necesidad y te va a restaurar, te va a redimir. Son enseñanzas poderosas. Yo no sé cuántas veces leí y escuché este libro esta semana, pero me enamoré. El contraste, yo les hablé muy mal el jueves de los jueces, ¿verdad? Pero me resaltó ese aviso, la historia de redención, de amor. Libro de Ruth. Otra cosa, otra enseñanza: a los pies de Jesús. Ruth capítulo 3 versículo 4. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, o versión internacional. A los pies de Jesús. Otra enseñanza. Ella, recuerde que entró a los campos, luego hubo un acercamiento. Él le dice, le dio provisión, pero ahí no termina la cosa. Y eso no era suficiente.
No era solamente, Noemí le dice, no es suficiente que tengamos comida, lo material no es todo lo que necesitamos, hay algo más que necesitamos, porque el dinero, los recursos materiales no es redención. Eso puede ser una espiga de redención, pero no es la redención. Entonces se acerca, mire lo que pasa. Vamos a leer varios versículos allí, o bueno, sí, vamos a leer versículo 4. Dice el versículo 4, le da el consejo Noemí a Ruth. Le dice, cuando se vaya a dormir vos, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Escucha esto. Él te dirá lo que tienes que hacer. Versículo 7. ¿No le dijo más? Bueno, el versículo 5 dice que ella obedeció lo que le dijo su suegra. Versículo 7. Booz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás de un montón de grano. Más tarde, Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. ¿Recuerda quién representa Booz? El campo de Booz, que representa la casa de Dios, la iglesia. Ella se acercó al campo de Booz por espigas, por comida. Su suegra dice, no es suficiente que busquemos comida. Eso no lo es todo. Lo material no lo es todo. Mucha gente viene a la casa de Dios por una provisión financiera, por una situación material, por una condición que está viviendo, y de pronto puede recibir un milagro, puede tener un trabajo, puede pagar sus deudas, puede curarse de una enfermedad, puede pasar algunas cosas, pero el Espíritu Santo dice, eso no es todo, hay algo más. Entonces, o quizás otra persona te lo dice, eso no es todo, y le dice entonces Noemí, ve allá, ríndete a sus pies. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora que fue a la cena, a un banquete donde estaba Jesús? Una mujer que tenía, dice, 7 demonios, que derramó el vaso de alabastro a los pies de Jesús. Ese día ya entendió y descubrió que ese era el rey, a los pies. Noemí, o Ruth más bien, guiada por Noemí, llega a los pies. Eso se llama humillación, se llama rendición. Cuando vienes a la casa de Dios, ya no por espigas, ya no por un milagro, sino recuerda que estaba lejos, había una condición en el corazón. La amargura no se iba por tener comida, la amargura no se va porque haya familia. Hay personas que tienen todo, pero su corazón está mal, está amargado. No pueden convivir, no va a haber una relación. Tienes a la familia más linda, pero vive mal en esa familia, peleando en esa familia, porque se necesita redención. No son las cosas, ni es el lugar, es la redención. Le voy a decir de una vez qué significa redención. La redención significa liberación, comprar de nuevo, o restauración. Restauración es arreglar algo que estaba dañado, volverlo nuevo otra vez. La palabra redención únicamente aparece en la Biblia con un acto que se hacía, es decir, que no tenían derecho las mujeres porque era la ley que tenían. Entonces había un pariente redentor, un pariente que podía decir sí o podía decir no. Esa mujer dependía de la voluntad del pariente. Por la ley estaba obligado, por la ley, esa era la ley. El caso de Booz no estaba obligado a hacer nada, pero él decidió hacerlo, redimir a estas dos mujeres. Pero vamos a quedarnos en el caso de la rendición. Está a los pies y note que él no la toca, él no estaba hambriento de sexo.
Él, porque es la figura de Cristo. No es una necesidad que tiene Jesús de nosotros. Nosotros necesitamos a Jesús. Esa rendida a los pies es la iglesia rendida, que quiere que Él le redima, que haga un cambio, porque el diablo nos había quitado todo el derecho. Por el pecado habíamos perdido la herencia, por alejarnos de Dios perdimos lo que teníamos. La Biblia describe que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Hemos estado en el mundo sin Dios, lejos de Dios, y hemos perdido muchas cosas. No solamente hemos perdido recursos, hemos perdido la oportunidad, hemos perdido la paz, hemos perdido muchas bendiciones. Y mucha gente está en deuda de muchas cosas en su vida y necesita la redención. Y la redención se obtiene a los pies de Jesús, porque de los pies va al corazón. A los pies de Jesús, humillada, Noemí le había dicho: haz todo lo que Él te diga, y ella lo hizo. Vamos a la siguiente enseñanza. Le he llamado la redención por amor. Capítulo 4, versículos 5, 9 y 10. Capítulo 4, versículo 5 dice: Booz le dijo a Ruth, estaba en el juicio de él, estaba haciendo la transacción de comprar las tierras de Noemí. Ruth no tenía ningún derecho allí, nada. Noemí lo había perdido. Estaba frente al otro familiar que podía redimir, que era más joven, y habían 10 testigos y los otros curiosos que estaban allí. Cuando él le plantea la cosa, él se la plantea: bueno, tú eres la persona inmediata que puede redimirla. Ella es Noemí vino, y sabes que la ley nos enseña eso. Entonces dice: la compra de la tierra de Noemí requiere también que te cases con Ruth, a fin de que ella pueda tener hijos que lleven el nombre de su marido y puedan heredar la tierra. Escuche bien lo que dice. Él acepta comprar la tierra, pero cuando él le aclara inmediatamente, Booz le dice: si compras la tierra, tienes que casarte con Ruth. Y mire la respuesta del hombre. Sigue. Vamos a leerlo todo para que, colócame el versículo 6. Vamos a leerlo todo, versículo 6. ¿Lo tienes o 6? Ese es el 9. Entonces dice: yo no puedo hacer eso, contestó el hombre, porque afectaría mi herencia a mis herederos, los hijos de ella, porque ya se tendría que afectar los hijos de esa otra persona, tomaría las tierras de los hijos que tendría. Entonces él no lo puedo aceptar. Versículo siguiente, el 7 creo que es. En aquellos días era costumbre en Israel que al transferir un hombre sus derechos de propiedad, se quitara el calzado y lo pasara al otro. Esto daba validez pública a la transacción. Así pues, cuando este hombre le dijo a Booz, sigue que el 8 no ha terminado. Cómprala para ti. Se quitó el zapato, se lo entregó y quedó con un solo zapato. Bueno, versículo 9. Entonces Booz dijo a los testigos y a los que miraban: escuche esto que es muy interesante, muy importante. Ustedes son testigos de que hoy le he comprado a Noemí la propiedad de Elimelech, Quilión y Malón. Sigue el 10. Y que con ella he redimido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, a fin de que sea mi esposa y pueda tener un hijo
que lleve el nombre de la familia de su marido muerto. Recuerde que este hombre era un hombre rico y él podía, no sabemos si tenía otros hijos, no sabemos qué pasó con él. Lo cierto es que él no está obligado a hacerlo. Aún el otro dice: no lo voy a hacer porque afecta mis bienes. ¿Qué afectaba? Que al redimir sus tierras no iban a ser de él. Estaba comprando algo que no era para él. Que al aceptar esta mujer estaba asegurando la propiedad de los difuntos para la descendencia de ellos. O sea, no era para él. Lo que estaba comprando no era para él, era para el hijo de ella, sí lo tenía con él. Pero este hombre pone testigos, firma con el zapato que acepta casarse, acepta redimir. No solamente está redimiendo a Ruth, sino a Noemí, y que se iba a casar con ella. Eso pone una firma, y esto para mí es tan poderoso. Me conmueve cuando entiendo esto, cuando viene la palabra a entender quién era Booz, qué representa para mí, que es Jesús. Jesús no tenía por qué ir a la cruz. Si yo me había apartado, si era pecador, si estaba lejos de él, estaba en el mundo, enemigo de Dios, porque la Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos reconoce con sinceridad que he estado lejos de Dios y han estado en el mundo practicando el pecado del mundo? ¿Cuántos reconocen eso? Eres enemigo de Dios. Sin embargo, viéndote en esas condiciones, Jesús te ve en esas condiciones, y el diablo había hecho una propuesta, dándote cosas aquí, pero cambiando tu alma. El mundo había hecho una propuesta: es que sirve, no importa, y trabajas y trabajas y trabajas, al fin tu vida se pudre aquí y no sabe qué pasa. Pero Jesús fue a la cruz anticipadamente y se quitó, se despojó. El pacto fue en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí, y ante muchos testigos, ante el mundo entero, en una cruz arriba, en una montaña donde toda la ciudad lo viera, donde fuera testigo la humanidad, dijo: yo acepto hoy casarme con esos que no tenían derecho, con esas personas. Yo acepto el pacto, yo acepto para ellos, aunque ellos no me lo agradezcan, aunque ellos no me honren, aunque ellos no me sirvan, yo doy mi vida por cada uno de ellos, por la iglesia. Cristo fue a la cruz por ti y por mí, siendo usted Ruth y Noemí al mismo tiempo, y Él lo hizo para redimirnos, No se sabía si ella lo iba a amar, no se sabía si Noemí le iba a agradecer, y no se sabía si iba a tener hijos. No se sabía si íbamos a multiplicarnos, si íbamos a agradecer a Jesús, si íbamos a ser fieles a Él, si lo íbamos a amar. No se sabía si íbamos a compartirle a otros de Cristo. La historia dice es que sí tuvo hijos, y de ese hijo nació el rey David, y del rey David nació el Rey de Reyes, el Señor Jesús. Y lo cierto es que Cristo murió en la cruz, hizo el pacto y decidió casarse con la iglesia, contigo. Y lo bonito de ello es que sí nacieron hijos. Ustedes y yo somos hijos de los hijos de los hijos de otros que también le compartieron, y hay otra descendencia que viene después. Entonces sí valió el pacto y la redención que Jesús hizo allí en la cruz por nosotros. Quiero concluir. Voy a concluir diciéndole: la redención de Booz fue por amor, no por obligación. La redención de Jesús fue por amor, no por obligación. No merecíamos, pero Él decidió redimirnos. Ruth no tenía por qué redimirla a Él, por dos razones. Una,
porque ella era extranjera, era moabita. Si algo tenía a quien redimir, era a Noemí. Tenía que haberse casado con Noemí, no con Ruth. Y le voy a decir otra razón, que eso le va a dejar a usted un interrogante, pero se lo voy a dejar. Allá en los libros de tanto Deuteronomio como el libro de Levíticos, Dios había dicho que era prohibido casarse con moabitas y amonitas. Era prohibido y había pena de muerte. Dios prohibió que se casaran. ¿Y cómo es que dentro de esa historia de amor que representa a Jesús, cómo es que Él se casa con una moabita? ¿No hay contradicción de la palabra? Se la dejó. No se la voy a dejar, porque sale enojado conmigo. Mire, eso es lo bonito. Tal vez algunos de ustedes han escuchado personas que dicen: yo no entiendo cómo la Biblia tiene contradicciones. Dios dice una cosa aquí y luego aparece otra cosa, prohíbe algo aquí, pero después bendice al que está haciendo lo contrario. No es sencillamente es así. Vamos a mirar el caso de la redención. Es cierto que no debía haberlo hecho, pero ¿qué esperanza tenía Noemí? ¿Qué esperanza tenía Ruth en medio de un pueblo que se había apartado completamente de Dios y que no había nada? Y Dios es experto, escuche, Dios es experto en escoger lo vil y lo menospreciado para mostrar su gloria. De lo seco, de lo podrido, de lo seco sacar una vida. Estas personas que no tenían derecho, Noemí porque se había alejado de Dios, Ruth porque no era del pueblo de Dios, era una impía que tenía otros dioses. Ella no tenía derecho, pero la redención es un amor inmerecido. Cristo fue a la cruz aunque usted y yo merecíamos la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero el amor de Dios es incomprensible. Eso se llama la redención por amor, que aunque merecíamos ser condenados al infierno para siempre, el Señor extendió su amor. Él murió en la cruz anticipadamente por nosotros, y por amor es que está por encima de la ley. El amor está por encima de la ley. Así que lo que sucedió allí, la redención, es que no fue una contradicción, sino más bien la superación del amor al pecado, a la maldad y a la justicia. El amor de Dios es lo que hoy nos tiene con vida. Usted y yo merecíamos morir, y eso es lo poderoso. Finalicemos con estas conclusiones. La redención que tuvo Noemí Ruth fue completa. La amargura se le fue. Ella estaba sola, ya no quedó sola, tuvo un nieto que lo disfrutó, lo cargó, y las mujeres del pueblo decían: bienaventurada, que Dios ha sido bueno contigo. Se le acabó la amargura. La situación económica cambió, porque fue dueña ahora de todas las tierras, y con un diríamos, ¿cómo se llamaría? Un primo suegro. No sabemos cómo se llama esa figura, pero rico. No le faltaba nada. Recuerda que yo decía, tenía de todo, ahora no tenía nada. Ahora no estaba en nada, pero ahora volvió a tener todo. La restauración de Noemí fue completa. La restauración de Ruth mejor todavía, porque ella fue aceptada, ella fue amada, ella fue la esposa de Booz. La iglesia es restaurada completamente, integralmente, cuando se convierte en la esposa de Cristo, la esposa de Booz, el redentor de la iglesia. Tu situación cambiará. No tienes que ir a Moab, no tienes que ir al mundo por tus cosas. Ve a la casa del pan, ve a la casa de Dios, que allí se te dirá lo que vas a hacer en el mundo. Él te mostrará
el camino, Él te enseñará qué hacer, pero la redención es completa. Tiene que ver con tu vida espiritual, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la familia, tiene que ver con lo financiero. Dios restaura completo porque Dios es bueno, Dios es justo. Él restauró a esas mujeres, también restaura la iglesia. Y Noemí representa, aquí está la definición de los dos tipos de cristianos. Noemí representa a los cristianos que se alejan, que se desaniman, se apartan, pero regresan. Ruth representa a los que nunca han sido cristianos, que siempre estuvieron fuera. Es en la iglesia. Para ambas personas hay restauración, pero solo tienes que acercarte a Él. No importa qué haya pasado, acércate a Él. Busca sus campos. Ríndete a sus pies. Destapa sus pies y ríndete. Obedece lo que se te dice y luego llegarás a su corazón. Él te atrae a su corazón. Lo que hizo Booz atrajo a Ruth a su corazón, la amó y se casó con ella. Eso es lo que quiere Dios. Esa historia de redención, de amor, es la historia de la redención de la iglesia, Jesús y la iglesia. Y que precisamente hoy estás escuchando esto, porque es el mismo susurro que tuvo Ruth allá para llegar. Es el mismo susurro de Jesús, del Espíritu Santo, a cada persona, atrayéndolo a su presencia. No solo que se quede a sus pies, sino que venga a su corazón. Porque el Señor viene, dice, por su esposa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Él se dio a sí mismo, sacrificó por esa esposa. Ya Él lo hizo. Ahora tienes que ir a sus pies y luego llegas a su corazón y tu restauración será completa. La restauración no se obtiene pidiendo cosas. La restauración se obtiene rendido hasta que te enamores de Él. Cuando te enamores de Él, la amargura se va. Cuando te enamoras de Él, ya no culpas a nadie. Cuando te enamoras de Él, no hay necesidad de ir al mundo, porque en la casa del pan hay provisión, porque Jesús está allí. Amén. Colóquese en pie, por favor. En este momento, ya que usted está aquí en la casa no solamente es el lugar físico, la casa es entrar en su presencia. Note que no, donde estaba Booz durmiendo ni siquiera era una cama ni era una casa. Era un montón de espigas de granos. Pero allí estaba y allí llegó Ruth. En este momentico, solamente identifica que tu Redentor está aquí y Él quiere restaurarte por completo. Acércate a Él de alguna manera. Acércate a Él, humíllate ante Él. Quizás, si puedes hacerlo físicamente como lo hizo Ruth, a los pies. ¿Qué tal si te postras un momentico y le dices: Señor, quiero tu redención, quiero volverme a ti, he estado lejos de ti, he buscado solo espigas, pero no te he buscado de verdad. Yo quiero tu corazón, quiero enamorarme de ti. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error,
ayúdame a volver. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado. Él está aquí, Aún tu así Redentor me está aquí. aceptas No es con tu mente, es la actitud, la disposición. y Disposición. tu hijo soy. El que se humille será exaltado, mas el que exalte será humillado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y tu hijo soy. Esa es la iglesia con la que Él se casa. Es la iglesia que lleva a su corazón los que se rinden a Él, los que están dispuestos a obedecer, los que no tienen objeción, los que reconocen su distancia de Dios, los que reconocen su condición aún de amargura, de soledad, que han estado en el mundo, complaciéndose con el mundo, pero el Redentor está con los brazos abiertos esperando para redimirte. No se restaura por pedir, se restaura por ir a sus pies y que haya un matrimonio con Él. Matrimonio significa pacto con Dios, compromiso eterno con Dios. Ese es un matrimonio. Dile a Él que te quedas con Él. Dile a Él que lo aceptas. Dile a Él que no te vas a alejar de Belén, de la casa del pan. Dile a Él que no vas a ir a Moab. Y dile a Él que tú aceptas que Él te compre, porque ya lo hizo en la cruz. Que aceptas la transacción que Él hizo en la cruz. Dile a Él que tú te dejas redimir. Y dile a Él que aceptas su amor. Dile: yo acepto tu amor y decido amarte. Decido amarte. Solamente eso. Y algo va a hacer Él. La restauración es completa. Espíritu de Dios, tú te encargas ya. Sé que mientras he hablado, tú has tocado el corazón de cada uno, le has revelado. Y hay personas que ya entendieron y tienen la misma actitud de Ruth y aún de Noemí. Ahora, Espíritu de Dios, encárgate. Hoy es tu iglesia, hoy es tu Ruth, hoy es tu Ruth. Hoy están aceptando, mi Señor, casarse contigo. Hoy están aceptando ese pacto contigo, un matrimonio eterno contigo. Y la restauración es completa. Sé que tú restauras el corazón, quitas la amargura, la tristeza, la soledad. Tú quitas la enfermedad, tú quitas el afán, la ansiedad, la preocupación. La situación de hogar se cambia, la situación financiera cambia, porque no es lo que el mundo busca. Es en tu casa donde hay paz. Yo hoy los bendigo con toda bendición de lo alto. Los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Vamos a meternos con esa canción. Yo debo salir porque voy a predicar en Palmira. Pero no se desconecte. No soy yo el que le restaura, es su Redentor que está aquí. Siga con Él y quédese con Él. Y no vuelva a Moab. Dígale a su vecino: no vuelvas a Moab. En Moab no hay sino fracaso.
Quédate en la casa con papá, con tu Redentor. Casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado. Aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo tan hermoso, donde tú nos has hecho entender, Señor, que hemos sido redimidos por ti, precioso Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos y estamos convencidos, Señor, que somos tus hijos, Señor, que tú eres nuestro todo, Padre Celestial, y en tus manos estamos seguros. En tus manos estamos seguros, Espíritu Santo. Señor, haz que tus hijos, Señor, que hayan recibido esta palabra, Señor, en sus corazones, y que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu palabra, mi Dios. Que ellos puedan, Señor, llevar esta palabra como esa semilla a sus familias, Padre Celestial, para que esta semilla sea regada en cada corazón de cada familiar, Señor, y germine, Padre Celestial, en tu tiempo, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo tus hijos y declaro, Señor, que los cielos se abren, Padre Celestial, al favor de ellos, precioso Dios. Hoy bendigo a cada familia aquí representada. Bendigo sus generaciones, Padre Celestial. Y declaramos, precioso Dios, que tiempos buenos vienen para ellos, Señor. Que hay esperanza, que en ti hay esperanza, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Hoy declaro, Señor, que este es un día de gran bendición para ellos, Señor. Ese día que tú tenías preparado, Señor, para ellos, Señor, donde ellos verán, Señor, esos milagros y esos prodigios, Señor, hechos por ti en cada hogar, precioso Dios. Bendigo este tiempo, bendigo a las familias y quedamos en tu gran presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, iglesia. Dios les bendiga. Que tengan un hermoso, excelente día, que disfruten con sus familias, que ese es el tiempo de gozarnos y disfrutar con nuestra familia. Les bendecimos.